Han pasado algunos meses y el mundo continúa luchando contra la pandemia de COVID-19. La cadena de suministro global experimentó un nivel de interrupción nunca antes visto. Algunos fabricantes han dejado de producir. Para algunos la demanda es muy reducida y otros han experimentado un aumento en la misma. Ante la crisis, la industria 4.0 es un área de interés para muchos fabricantes. Un tema emocionante y positivo, con beneficios potenciales en la actualidad. Bienvenidos a este episodio del podcast Tecnología, Regulación y Gestión de Cadenas de Suministro de Red Hat, BLK, Cheves y El Financiero. Bienvenidos al podcast de Red Hat y El Financiero para hablar sobre las tecnologías 4.0 para la gestión de cadenas de suministro complejas de México. En la revolución industrial que hoy vivimos, justo la reactivación económica de las empresas está ligada muy de cerca con su inclusión tecnológica y el impulso e inversión que están haciendo en herramientas digitales para mejorar su operación, reducir costos y atender las nuevas demandas del mercado. Sin embargo, el reto es mayor cuando hablamos de sus cadenas de suministro. Y es que, aunque la contingencia aceleró la transformación digital de las organizaciones, esto no significa que el cambio en esta área de las empresas sea sencillo. De hecho, paradójicamente, existen aún compañías que siguen realizando varios de sus procesos de logística, me refiero a planeación, almacenamiento, distribución y entrega, como hace 50 años. Así están las cosas aún. Lo preocupante de esto es que si en un corto plazo no se trasladan a un nivel digital, corren el riesgo de una colapso. Por ello, es un hecho que mucho del impulso que tenga la economía nacional para los próximos meses tendrá que ver en cómo seremos capaces de entender y adaptar esta evolución. Así, la colaboración y la apertura a la transformación digital serán, sin duda, elementos clave para que México evolucione en sus cadenas de suministro. Para hablar acerca de la situación actual de las cadenas de suministro y la transformación tecnológica que hoy viven, hemos invitado a Javier Cordero, vicepresidente para la región norte de Latinoamérica de Red Hat. Javier Cordero, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Al contrario, Víctor, muchas gracias por la invitación a platicar sobre un tema que me parece tremendamente relevante, no solo por la actividad misma del supply chain o de la cadena de suministro, sino como una parte fundamental en la economía de México. Desde tu perspectiva, Javier, ¿cuál ha sido la transformación tecnológica que han tenido las cadenas de suministro desde que inició la pandemia? Estamos hablando ya de más de año y medio de presencia de COVID en el mundo y bueno, en México también. ¿Cómo has visto la evolución de la transformación tecnológica en paralelo a la pandemia, Javier? Mira, Víctor, excelente pregunta y yo digamos que contestaría en dos dimensiones. Primero, hemos tenido una gran transformación digital, esto en términos generales a partir de la pandemia. Las compañías cada vez más están ávidas de incorporar elementos tecnológicos que les permite estar más cerca de sus clientes y, como comentabas, eficiencia, eficacia, etcétera. Con lo que respecta a la cadena de suministro per se, creo que ha habido un motivador muy importante para su evolución y tiene que ver esta gran aceleración del comercio electrónico que estamos viendo y que nunca habíamos visto en este nivel de adopción. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Ventas Online, la AMVO, esta actividad se incrementó durante este tiempo más de un 80%. Entonces, las compañías han tenido un reto muy importante para poder entregar los bienes que se están, digamos, comercializando, que se están comprando a través del comercio electrónico. Y me parece que las grandes inversiones se han concentrado en la parte de arriba de la pirámide, que es el comercio electrónico, como, digamos, junto al comprador, al vendedor, en un medio rápido, virtual, etcétera. Pero ya cuando hablamos de la entrega misma de los bienes, me parece que hay grandes desafíos en la cadena de suministro que tenemos que ir mejorando a través de tecnología con el tiempo.
sin duda que es un dato interesante que dabas, este incremento de más de 80% que ha tenido el comercio electrónico, que pues virtualmente se disparó con la pandemia. Entonces, dirías que ya veníamos con una gran transformación tecnológica en evolución, y un revulsivo, diríamos, en el contexto de la pandemia fue el comercio electrónico. Pero, dado que ha crecido tanto, hay una serie de procesos que están abajo, digamos, ¿no? Abajo del comercio electrónico, están complicándose. ¿Es así? Así es, Víctor. Mira, cuando hablamos de comercio electrónico, y podemos hablar de horas alrededor de este concepto, es fascinante porque hoy encontramos algoritmos que inclusive pueden anticipar tus gustos, tus preferencias, tener una mercadotecnia muy dirigida en donde logras que el comprador o el potencial comprador realmente se entusiasme por aquello. Y por otro lado, también hay sistemas muy interesantes en donde hacen muy amigable para todos nosotros el poder comprar a través de Internet. Pero bueno, esa es una parte de la ecuación. La otra parte es que el productor tiene que anticipar la demanda, tiene que asegurar que ese producto llega o a un centro de distribución o directamente al consumidor final, que el transporte es hecho de manera eficiente, y sobre todo por los altos costos que vemos a consecuencia de la pandemia en algunos tipos de transporte, particularmente en el naviero. El costo de mandar contenedores se ha triplicado, cuatriplicado. Entonces, importante no solamente ver la tecnología de gestión que permite hacer este intercambio, sino ahora cómo haces o terminas esa venta, que es yo, comprador final, recibiendo el bien en la manera más rápida posible, en el lugar donde decidí recibirla, y por otro lado no pagando sobreprecios por ineficiencias en la cadena de valor y de todos los eslabones que ocurren desde que la parte es manufacturada hasta que llega a mi destino. ¿Dirías que hoy las cadenas de suministro tienen una mayor oportunidad de hacerse de herramientas tecnológicas para precisamente garantizar que no haya ya irrupciones en toda la cadena de valor en una empresa? Correcto. Yo creo que hoy es momento de poner algunos temas que se habían puesto en el pasado, pero creo que quedaron un poco rezagados, y que tiene que ver con filosofías justo a tiempo, por ejemplo, o con estas filosofías para minimizar la inversión en inventario, pero maximizar el nivel de servicio al cliente. Normalmente y sin tecnología eran conceptos que no podían ir, digamos, evolucionando al mismo tiempo. Para yo poder dar un excelente nivel de servicio, necesito tener muchas cosas de todo para que cuando el cliente me pida se lo pueda surtir, pero es la manera ineficiente de llevar toda la cadena. ¿Cuál es la manera eficiente? El verdaderamente lograr sincronía, una buena planeación de la demanda, una buena planeación del transporte, una buena planeación de los manejos avanzados de inventarios, y todo esto busca dos cosas: eficiencia y eficacia. Pero lo más importante de todo es que esta eficiencia y eficacia se le traslade al consumidor final. ¿Cómo se le traslada? En costo. Y es ahí en donde creo que todos ganamos y se eficienta la cadena. ¿Dónde ha habido la mejor inversión? Platicábamos anteriormente, en la parte de arriba, comercio electrónico, conocer preferencias, etcétera, pero ahora hay que entrar a estos conceptos de justo a tiempo, optimización y mejora en toda la cadena, cómo minimizar la inversión en inventario, maximizando el nivel de servicio al cliente. Y es ahí en donde me parece que la tecnología hoy por hoy tiene que empezar a dar mejores frutos. En esa línea, en esa idea que planteas, ¿qué herramientas tecnológicas son claves para el sector en la actualidad? Digo, hay muchas, ¿no? Pero se habla, por un lado, de analítica predictiva para identificar oportunidades ocultas y potenciales riesgos también, pero hay soluciones cada vez más utilizadas, ¿no? La realidad aumentada, la inteligencia artificial, los robots colaborativos, incluso drones, entre otras. Todas van a provocar un cambio radical en el trabajo de la gente, ¿no?
Así es. Mira, Víctor, muchas tecnologías, y podríamos hablar en este momento de varias cosas, pero déjame de ser a lo mejor un poquito genérico en algo y luego entrar a temas ya un poco más precisos. Primero, cuando hablamos de tecnología y particularmente de tecnología de gestión, podemos hablar de aplicativos, de infraestructura, de plataforma, de la nube, de sistemas inteligentes, inclusive de este concepto de machine learning, inteligencia artificial, ya comentabas tú, realidad virtual aumentada, etcétera. Pero al final, todos estos elementos tecnológicos debieron de haber sido pensados para interactuar remotamente. Es decir, justamente la actividad de cadena de suministro consiste en la adecuada coordinación de todos los componentes para reducir desperdicios, tiempos muertos, costos, etc. Y eso es sinónimo de colaboración. Entonces, me parece que cuando hablamos de tecnología, pensar en tecnología de código abierto, y esa es la parte genérica a la que quiero entrar ahora, es importantísima. ¿Por qué? Porque la tecnología de código abierto fue pensada, imaginada, fue creada, concebida desde la perspectiva de trabajo remoto y colaborativo. Y eso es justamente el supply chain, el poder sincronizar todos los eslabones de la cadena de valor. Entonces, en términos tecnológicos, yo les diría, código abierto es sumamente importante porque está sustentado en la colaboración. Ahora, en términos muy específicos, yo te diría que la nube es uno de los principales habilitadores para que de la cadena pueda tener una mejor coordinación. Por otro lado, es la infraestructura que permite sistemas específicos conectarse y compartir información entre toda la cadena para un mejor manejo. Y ahí se me ocurre el concepto de blockchain, que está ayudando mucho a los conceptos de cadena de suministro, en donde minimiza errores, minimiza desperdicios, evita dobles interpretaciones, etcétera, etcétera. Entonces, blockchain también es una parte importante. La otra tiene que ver, y nuevamente pensando en eficiencia y eficacia, tiene que ver con cómo hago que estos sistemas de información que cada eslabón tiene para mantener su operación se conecte, comparte información, estén oscilando al mismo ritmo. Y eso tiene que ver con mucha tecnología también de código abierto para lograr que esa infraestructura y plataforma en donde estos sistemas corren esté unificada, esté pensada para el trabajo remoto, etcétera. Entonces, Víctor, podría hablar de muchas tecnologías, unas más viejas, otras más nuevas, otras emergentes, pero me parece que el común denominador es este concepto de código abierto, en donde desde la concepción misma de la solución está pensado bajo un proceso colaborativo, que es justamente de lo que se trata la cadena de suministro. Sí, interesante lo que nos dices, Javier, a partir de pensar en tecnología de código abierto como la parte importante de esto, ¿no? Y luego hay otras herramientas, ¿no? La nube es uno de los mejores habilitadores, nos dices, para que la cadena pueda tener una mejor coordinación. Herramientas como blockchain, que es una parte importante, y la infraestructura y plataformas unificadas. Y sobre esa base, ¿cuál sería tu recomendación para habilitar estas tecnologías en las cadenas de suministro? ¿Cuál sería, digamos, el primer paso? Mira, antes de contestar desde la perspectiva, digamos, local, cuál sería el primer paso, déjame compartir unos datos que a lo mejor pueden ayudar o ayudarme a contestar esa pregunta. Nosotros hicimos una encuesta a nivel mundial y encuestamos a miles de líderes tecnológicos de empresas globales y les hacíamos preguntas alrededor de prioridades, tecnologías, etc. Entonces, una parte importante es que, hablando de prioridades, el
36% de los encuestados dijeron transformación digital. Es decir, yo quiero como parte de mi empresa entrar a procesos de transformación digital. La segunda respuesta, Víctor, fue innovación. 23% de los encuestados comentaron que una de sus prioridades era innovación. La tercera es seguridad, y no es secreto que la seguridad es fundamental, particularmente en aquellos sistemas que intercambian información, etcétera. Y por último, un 13% habló de experiencia de usuario. Entonces, digamos que las grandes empresas en su agenda tecnológica y en su agenda estratégica tecnológica, 36% piensan en transformación digital, 23% en innovación, 19% en seguridad, 13% en experiencia de usuario. De alguna manera, Víctor, esto ya te da un orden de cómo las empresas empiezan a incorporar tecnologías. Ahora, dentro de la transformación digital, yo sin duda iniciaría por todo lo que tiene que ver con infraestructura y plataforma. Es decir, cualquier sistema logístico, de gestión, etcétera, tiene que correr en plataformas, y estas tienen que ser abiertas, tienen que estar en la nube, tienen que estar preparadas para compartir información con toda la cadena. Entonces, me parece que pensar en nube híbrida, es decir, ahora ya tenemos nubes públicas, nubes privadas, pero la posibilidad de tener cargas de trabajo, lo que le llamamos en inglés workloads, perdón por la traducción, pero así como la carga de trabajo, tenerla ya en nubes, que les da flexibilidad a las empresas. Los costos de entrada son menores a incorporar tu propia infraestructura, así que la barrera de entrada de mayor dificultad en nuestras economías es el costo, y con esto lo estás resolviendo. Y la segunda barrera de entrada es la complejidad, y es justamente lo que vienen a entregar las nubes, ¿no? Entonces, nubes sería un buen comienzo, y empezar fundamentalmente con infraestructura, etcétera. La otra parte tiene que ver con microservicios, Víctor, y a lo mejor voy a sonar un poco tecnológico, pero las compañías tienen que hacerse de nuevas funcionalidades, y esas funcionalidades y capacidades, esas nuevas capacidades en el mundo de IT se conocen como microservicios. ¿Cómo puedo desarrollar un microservicio para entregarle información de su guía al cliente o información de dónde está su pedido? Esos son microservicios. Entonces, la otra tendencia muy importante tiene que ver con la capacidad de desarrollar microservicios bajo metodologías ágiles de desarrollo, meterlas en contenedores. Es un tema un poquito tecnológico, pero al final a las empresas lo que le permiten es operar con modelos más robustos, con más económicos, totalmente abiertos y preparados para que si el mercado empieza a dar un giro, se puedan desarrollar nuevas capacidades de negocio traducidas en microservicio y poder atender un mercado. Para mí es la manera de iniciar esta travesía, y en lo muy genérico es, tenemos que poner la transformación digital en la agenda de los consejos de administración, en la agenda del consejo como un elemento muy estratégico, o tan estratégico como los que tienen que ver con mercado, o con producción, o con inversiones, o con fusiones y adquisiciones. A ese nivel de importancia tenemos que poner la transformación digital. Muy interesante lo que dices, como un punto clave, ¿no? Poner la transformación digital en la agenda de los consejos de administración. ¿Dirías, Javier, que estamos ante una revolución que transformó el mercado en los últimos años y que sin duda tuvo una aceleración brutal, perdón por la expresión, con lo que vino a exigir la pandemia? Correcto. Víctor, coincido absolutamente contigo. Hoy podemos decir que estamos en una revolución digital, y la diferencia de las otras revoluciones que hemos vivido en la historia moderna, y me refiero a la revolución industrial, la revolución agrícola, etcétera,
A diferencia de esta, es que hoy somos protagonistas, no espectadores. En las anteriores lo leímos en un libro y si tuvimos suerte, lo escuchamos cuando éramos chiquitos como algo ajeno, pero hoy somos protagonistas. Entonces, la responsabilidad social que tenemos como individuos que dirigimos empresas o que dirigimos parte de las empresas es incorporar estos conceptos de esta nueva revolución digital para hacer que nuestras empresas tengan desempeños no lineales, sino exponenciales. Ahora que hablas de responsabilidad social para potenciar el desempeño de las empresas, como dices, y pensando que tu área de expertise es tecnología, Javier, te quiero preguntar esto, ¿no? Así como hay que aprovechar las tecnologías, también hay que desarrollar el talento humano. Se debe reforzar esta combinación de factores, por una parte el lado humano, pero también los elementos tecnológicos. ¿Cuál es tu visión de eso? Mira, yo creo que uno tiene que tener una visión totalmente integrada cuando se analiza y se revisa una compañía. Sus procesos, su organización o gente y su tecnología. Es decir, los procesos tienen que ser ágiles, robustos, actualizados. Esos procesos tienen que tener individuos que los ejecutan y tiene que tener herramientas que los soportan. Y por eso esta visión que es un banco de tres patas: procesos, organización y tecnología. Si alguna de las patas empieza a evolucionar más, el banquito se vuelve inestable, no logra operar. Entonces, sin duda, cuando hablamos de esta transformación digital, también tenemos que llevar nuestras habilidades y competencias en la misma dirección. Hoy te diría, Víctor, que anteriormente las barreras de entrada tenían que ver con costo y complejidad. Hoy las barreras de entrada tienen que ver con disponibilidad de talento, con estas nuevas tendencias, etcétera. He comentado en algunos foros, Víctor, y este es algo que me gusta mucho repetir porque para mí es muy representativo. 8 de cada 10 alumnos que hoy cursan la primaria van a estudiar una carrera que hoy no existe todavía. Ese es el nivel de rapidez y la importancia de lo que tú comentas. El factor humano tiene que estar presente y tiene que evolucionar a la par en términos de habilidades y competencias. Muy interesante, Javier. Finalmente te quiero preguntar, ¿cómo visualizas tú las cadenas de suministro en unos años, no sé, en un horizonte de 3 a 5 años, a partir de esta nueva normalidad tecnológica que llegó para quedarse y diría yo para reforzarse? ¿Cuál es tu visión sobre el sector a partir de esta nueva normalidad que estamos viviendo en todos los sectores, en todos los países, en todas las economías, en todas las empresas? ¿Cómo estás viendo tú el cambio hacia allá? Mira, yo veo algunos elementos que son reveladores en cuanto hacia dónde va a evolucionar la industria. Uno de ellos tiene que ver con el 5G. Y tú me dirás, a ver, Javier, ya no entendí qué tiene que ver 5G y la telefonía celular con lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que prontamente vamos a estar en un mundo mucho mejor conectados y con velocidades mucho más rápidas de transmisión. Y eso habilita nuevos modelos de negocio que hoy no vemos. Entonces, nube, 5G, blockchain tomando un papel importante en todo esto. ¿Y cuáles son los efectos? Autos no tripulados, es decir, yo creo que las cadenas de suministro van a tener un grado de automatización mucho mayor al que hoy vemos. Muchas de estas planeaciones y lo que antes conocíamos como investigación de operaciones van a ser llevados por grandes algoritmos y modelos predictivos van a permitir una mayor eficiencia en el transporte. Veo sistemas platicándose uno con otros, veo
autos o medios de transporte autotripulados, y lo veo en el corto plazo. Yo creo que la mayor revolución va a existir en lo que hoy conocemos como la última milla, es decir, dentro del concepto de cadena de suministro, logística, transporte, etcétera. Última milla es donde va a tener una revolución importante, autotripulados, información que va cambiando en milisegundos con el uso del edge computing y del 5G. Entonces, yo imagino en verdad, Víctor, un mundo mucho más eficiente y eficaz, y eso me parece que se va a traducir en dos cosas. Menor necesidad de guardar cosas en inventario, lo cual son menos costo, ¿no? Es uno de los principales costos de operación, el inventario. Y dos, un mayor nivel de satisfacción en el que entrega y en el que consume. Y no lo veo en muy largo plazo. O sea, yo creo que esto va a tener que evolucionar hacia allá. Blockchain, ¿por qué queremos? No quiero entrar a temas, repito, muy técnicos o muy específicos, pero hoy vemos que las partes viajan con su guía de transporte, pedimento, aduana, todo viaja junto. Y hay medios electrónicos que lo acompañan, hay blockchain que blinda toda la información, que evita cualquier tipo de desviación. Entonces, yo veo un mundo más conectado, autos, digamos, autónomos, mayor satisfacción y menores costos. No hay que temer al cambio, Javier, y no solo no temer, sino no quedarse fuera del cambio, ¿no? Correcto, no quedarse fuera del cambio. Muy bien. Javier Cordero, quiero agradecer tu presencia en esta ocasión y agradecer a todos ustedes, amigos, para conocer más acerca de Red Hat y su papel en la transformación digital y la reactivación de las organizaciones del país. Visiten la página www.redhat.com/ES/Reactivate. Javier, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Un placer haber podido platicar contigo y con todos los que nos escuchan. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.